Sobre todo, más que todo, porque quiero ayudarlos un poquito más con lo que ha quedado pendiente o no ha quedado muy claro. Eh, Entender que es cosa que no, más que todo, estamos tratando de hacer un repaso porque ya prácticamente se ha terminado todo el ciclo con ustedes. Más bien, gracias a todos ustedes por asistir en este último repaso y poder ver un poco más del tema a profundidad, de lo que podamos tener dudas para el día de mañana en el examen que se va a presentar de traumatología. Bueno, vamos nuevamente. Voy a empezar con preguntas un poquito sueltas, rápidas, y vamos a sobre todo temas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, o ha visto las diapositivas, avíseme, por favor, para poder aclarar las dudas que tengan sobre todos los temas o charlas que hayan hecho en este tema. Son temas cortos, pero son temas que de repente puede marearles algún término, de repente que no estén entendiendo. Y es justamente lo que podrían preguntar. Empecemos primero con lo que son las lesiones ligamentarias de rodilla. Nuevamente haré hincapié. Hablamos de las lesiones ligamentarias de rodilla en el sentido de los, ¿cómo se llama? Que son traumatismos por esguinces, torceduras, caídas en altura, que pueden provocar una torsión y una lesión de los ligamentos de la rodilla. Teniendo en cuenta que las lesiones los ligamentos de la rodilla estamos hablando de los ligamentos colateral medial, colateral lateral, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, que son los que más nos hacen. Los más comunes en lesionarse o los más visibles en poder verse esto son las lesiones de los ligamentos, los esguinces, generalmente medial, y la lesión del ligamento cruzado, el ligamento del cruzado anterior. Entonces tenemos ese detalle para tener en cuenta todo eso. Entonces, nuevamente, entrando en lo que son la anatomía de la rodilla, hay que entender que estas lesiones que se pueden provocar en estos pacientes, en estas personas, teniendo en cuenta, son generalmente por traumatismos. Vamos a compartir esto. A ver un momento. Muy bien. Perfecto. ¿Se está visualizando mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, lo que están viendo ahorita, como digo, la rótula, ligamento colateral lateral, unido entre el fémur y el peroné, y el colateral medial, el fémur y la tibia, como pueden ver acá, los meniscos, el cartílago y el ligamento cruzado anterior. Recuerden que las lesiones de ligamento cruzado, generalmente cuando nos van a dar en esta zona, nos van a dar el cajón anterior. Esto es muy importante porque siempre les ponen. Otra cosa que estábamos discutiendo también era el O-Latchman también. Latchman positivo, el famoso Latchman positivo, el test de Latchman, generalmente es cuando agarran la rodilla y le hacen una prueba de extensión. Por ejemplo, en este video de TikTok, lo vamos a poner nuevamente para que tengan una idea. Ojalá cargue. Ahí está. Carga. Entonces, más o menos le ponen en flexión y van a hacer un movimiento de ida afuera. Miren, ahí. Y entonces hay un movimiento en donde cuando hay una ruptura del ligamento se mueve como es como hacer un cajón pero en extensión, mientras que el cajón que tenemos acá también está viendo se viene la rodilla para arriba y para abajo, a diferencia del cajón, el cajón anterior, que es una rodilla flexa, cajón anterior de la rodilla con la rodilla flexa y jala la rodilla para adelante y nos puede hacer esa prueba una prueba de la lesión que está viendo. Entonces, generalmente se empuja un poco primero, 90 grados, como pueden ver en esta zona, ay, caracho, acá, y jalan. 90 o un poquito más flexa, dependiendo cómo vaya. Y generalmente, miren acá, el paciente también hasta nos tenemos que sentar a veces para poder darle estabilidad. Y siempre comprueben que esté la rodilla del otro paciente. La otra rodilla, la rodilla contralateral, para ver si no hay, si no es por laxitud, el cajón que se está teniendo.
¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan o tema o que hayan hablado en las clases que tengan duda? ¿Alguien? Aló, aló. Chicos, ¿alguna duda que tengan? Más que todo esto es para poder darle un toque, un repaso final a todo. Aló, José, no te escuché. Sí, doctor, no, creo que no hay dudas. Ninguna duda, ¿no, José? Eduardo, No, doctor, no hay dudas. Eh, Angie, Doctor, disculpe, entonces la prueba de Lachman sería positiva cuando, ¿cuándo sería positiva? Si hay, la prueba, sí, dime, dime. si hay desplazamiento sería positiva. Sí, es correcto. La prueba de Lachman es positiva justamente cuando hay una movilización al momento de hacer la prueba. Se mueve la rodilla y hay un proceso en el cual se ve inestable. Generalmente es como un cajón, es como un cajón, pero con la rodilla extendida. Entonces, si tiene uno esa prueba positiva, porque generalmente sí hay un poquito siempre de movilización, pero no es tanto, pero cuando hay el cajón se nota más la diferencia. Entonces hay una diferencia en esa zona y se mueve la rodilla bastante. Entonces hay que se va, acá esta imagen más o menos que les voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? Otra vez. Ujú, ujú, perfecto. Listo. Entonces, esta imagen, por ejemplo, acá está. Miren cómo empuja las rodillas, el fémur se va para atrás y la tibia para adelante. Entonces, es un movimiento y generalmente se hace un doble testeo. Entonces, ese es el procedimiento de Lachman. Entonces, Lachman positivo. Es cuando al hacer el estrés, la tibia se va para adelante. Es casi como un cajón, pero con una leve flexión, muy leve, o hasta algunos lo hacen hasta en extensión, pero tiene que ser un poco leve. Entonces, por eso es que les hace, y es positivo cuando la tibia se va para adelante, al igual que el cajón anterior. Entonces, pero casi siempre es más popular, más eficaz, es la del cajón anterior, que ese es el que nos da esa sensación para tener en cuenta. Muy bien. Angie Milagros, ¿alguna duda? No, doctor. No, Flor. Ujú. La lesión de ligamento cruzado anterior es quirúrgica, es correcto. Sin embargo, no necesariamente tenemos que operarlo de inmediato. A veces hay que enfriar algunos traumas. Acá sí hay una variante en cada traumatólogo. Algunos traumatólogos dicen, no, hay que operarlo de inmediato. No, porque está muy inflamado, porque y podría asociarse a otras lesiones como las del menisco. Otros traumatólogos dicen, no, que se enfríe el cuadro, un par de estos, prepararlo y testear. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una lesión de ligamento cruzado en un paciente joven de 25 años, 30 años, 20 años, futbolista o deportista, que una lesión de ligamento de una lesión de ligamento cruzado en una persona de 60, 70 años, que tenga lesiones condrales o ya tenga una condromalacia muy severa. Unas contraindicaciones para operar un ligamento cruzado sería un paciente mayor que tenga lesiones condrales, porque al hacer toda la cirugía,
llega a ser un poco, llegas a darle una inestabilidad, una estabilidad o un dolor, puedes empeorar el cuadro. Y al final termina, a veces ya es una rodilla que va para hasta para prótesis, entonces no tendría tanto sentido hacer una reparación de un ligamento que tiene tanta fuerza. Entonces está un poco contraindicado en los pacientes que tengan ya una artrosis severa, pero la mayoría de todas maneras sería lo ideal quirúrgico, porque conforme pasa el tiempo, al tener una rodilla inestable, el cartílago va a estar friccionando cada vez más. Entonces, al friccionar cada vez más, va a producir lesión en el cartílago. Entonces, no es ideal que y peor si es una persona que juega deporte o hace fuerza, porque uno cuando tiene una ruptura del ligamento cruzado, hay personas que tienen el rupto del ligamento cruzado y caminan, hacen sus cosas más o menos normal, no sienten tanta inestabilidad. Pero si empiezan a hacer deporte fuerte, correr, o estos lo sienten inestable, en su mente de estrés, entonces sí puede haber y que eso puede conllevar a esa inestabilidad, a lesión o desgaste del cartílago más rápido. Y es por eso que se hacen estas operaciones, generalmente para dar una estabilidad y evitar un desgaste anterior muy rápido del cartílago y evitar esta inestabilidad que va a lesionar la rodilla. Fernando, ¿alguna pregunta? No, doctor. Perfecto. Robert, No, doctor, ninguna pregunta. ya. Cintia, No, doctor, todo está claro. ya está. Bueno, María Elena, ¿todo claro? Sí, doctor, todo claro. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, continuando con todo esto, entonces hemos hablado sobre las lesiones. No se olviden también otra cosa, no revisen en las diapositivas, hemos hablado y les he hecho hacer también el esquema de lo que es la triada. Seguro que han puesto esto, ¿saben si han puesto esto en la triada, en las diapositivas de rodilla, en las de las clases? Sí, doctor, sí la puso. Ya está. ¿Qué ligamento se ha puesto? ¿Se acuerdan? Ha dicho siempre ligamento medial o ligamento colateral lateral. Ligamento colateral interno. Interno o medial, está correcto. Por si acaso, no se olviden, interno, medial, va a lo mismo, por si acaso. Menisco medial y lesión del cruzado. Entonces, y es de las terribles. O también terrible o la triada de Odongue. No se olviden, ese otro nombre pueden ponerle. Ese es muy importante para que tengan cuidado con eso de su examen. No vayan a caer en estas cosas. Habló en la clase de lesiones meniscales el docente. Sí, doctor, también hizo. Ya, entonces un poco profundizando en las lesiones meniscales. Recordar que las lesiones meniscales tienen un manejo, ha tenido un manejo distinto últimamente en este tiempo. Los manejos, ¿cómo se llama? Las lesiones del menisco, eh, las lesiones del menisco nos están permitiendo mostrar puntos de reparo, puntos de lesiones o tipos de lesiones. Antiguamente, no sé si les ha dicho o no, se hacía la menisectomía total o se sacaba el menisco. Luego se empezó a hacer las menisectomías parciales, donde se hacía una resección de las zonas del menisco. Hoy por día se trata de hacer una sutura meniscal. Entonces, cuando hay lesiones, se intenta hacer una reparación o sutura del menisco, pero no necesariamente el menisco va a poder ser reparado en su totalidad. Muchas veces hacen una resección, una resección meniscal o una resección meniscal parcial, o una resección en donde tienen que resecar un poco el menisco y entran en esta zona y con unas pinzas tratan de resecar. Por ejemplo, esta es una zona, no se ve muy bien, vamos a tratar de aumentar un poco el tamaño, a ver si se puede ver mejor en esto. Entonces, acá estábamos viendo una lesión meniscal muy pequeña, una lengüeta,
y acá están pudiendo ver cómo lo recorta el menisco y después deja una zona, se dan cuenta, mejor, es más bonita, porque esa lengüeta es no suturable. Esa pinza que están viendo, este palito que están viendo de metal, por si acaso acá que se ve grande, solamente tiene 5 milímetros de grosor, es chiquitito. Las agujas, todo que entran son de 3, 4, por eso hay que tener mucho cuidado con las lesiones meniscales, pero últimamente se usa para cortar. A diferencia de lo que actualmente se está haciendo, de repente les mostré en un video, que son las sutura meniscal. La sutura meniscal ya viene a ser una reparación de esa zona del menisco para poder mejorar la zona de superficie y el paciente pueda tener un mejor pronóstico al tener la posibilidad de mejorar a ver, ¿dónde está? A ver, acá debe haber una. A ver, aquí está. Entonces acá pueden ver, miren, en un esquema cómo hay una ruptura del menisco. Acá grafica en la zona roja porque significa que puede ser pegado y acá están haciendo una sutura. En este caso no voy a entrar en detalles técnicos mucho, es una sutura que están haciendo de fuera adentro, pero es otro concepto, ahí depende mucho del tipo de estilos, de eso no vamos a entrar porque eso ya es de la especialidad, pero el objetivo de hacer la sutura es mantener y evitar la superficie, porque si se dan cuenta, si yo resecara todo esto, quedaría una mayor superficie de contacto entre la tibia y el fémur. Entonces, al cerrarla, se da una mejor posibilidad de opción de poder mantener cerrada esa zona y evitar una menos zona de contacto carga, intentarlo. Muchas veces ya estas suturas a veces no se pueden lograr, son muy difíciles a veces de suturar, a veces pueden lograrse, otras veces no. Acá, por ejemplo, está quedando muy bien. Entonces son zonas que se puede hacer. Entonces, generalmente el tratamiento actualmente, teóricamente hablando, sería la sutura, o sea, la primera opción, el primer intento es suturar el menisco. Si no se pudiese suturar o es una ruptura no suturable, le sería una menisectomía parcial. Cuidado que les van a poner retirar todo el menisco. No, es así, es totalmente negativa. No se saca todo el menisco, se hace una resección parcial como máximo. No hace una ruptura, no se saca completo el menisco, se regulariza bordes o se llama una menisectomía parcial. No es una menisectomía total, sería sacar todo el menisco, que era lo que se hacía antiguamente. ¿Alguna duda más sobre qué haya hablado el colega sobre los meniscos, algo que haya hablado en la clase, para darles un hincapié o algo más? Sí, doctor, habló sobre los signos de McMurray y de Apley. Ya, McMurray positivo. La maniobra de McMurray, sí, es un poco maniobra de McMurray, aquí está. Entonces son para las pruebas de rotación. Aquí está, justo está bueno este. Es justamente cuando se hace una presión y entonces para poder ver signos meniscales. Entonces, es un poquito difícil porque acá, como pueden ver en este esquema, la persona está haciendo esta zona donde está presionando, haciendo una rotación, entonces una rotación externa y una presión y una rotación interna del otro lado, para presionando en las zonas del menisco. Entonces, en esa zona puede haber dolor, justo está presionando en esta zona, donde va a presionar, en donde puede haber una lesión de las zonas. Entonces, acá miren bien el video, nuevamente, pone la rodilla, agarra las zonas del menisco, una de un cada lado, con este lado va a ver la zona derecha, la zona externa, la zona interna, hace una flexión y empieza a hacer una prueba de rotación, presionando en la zona meniscal y haciendo un poco de giro, puede haber con una extensión y ver si hay dolor en esa zona. Y entonces nuevamente, pero ya también con el giro hacia el otro lado para presionar el menisco y ver si muerde o si hay un dolor en esa zona. Entonces esa es la prueba de McMurray, que puede ser interno o externo. Entonces esa es la prueba que nos ayuda justamente a ver
la las lesiones meniscales. Entonces, justamente para poder ver si hay un desgarro, entonces hacen con la rotación, acá también pueden ver nuevamente, presionando fuerte en esa zona y presionando a ver si hay un dolor en la zona del menisco, que esas son las pruebas que se ven para lesiones meniscales. Entonces, acá hay más, por si acaso, hay, no sé si ha hablado de Brada, Gosmar, ¿cuál más me dijiste que ha hablado? McMurray, ¿y cuál fue la otra? La de Apple. Ah, la de Apple, hace tiempo que no la veía, la de Apple. La de Apple. La de Apple es echado justamente de esta manera. Entonces, para poder presionar la rodilla y hacen una levanta, comprime y levanta para presionar el menisco. Todas estas pruebas se hacen justamente para pues, ver los signos meniscales. La de McMurray y la de Apple, y también aquí está justo, tenemos acá otro videito para que puedan entender esta parte. Entonces, nuevamente está haciendo lo mismo, pero ya también presionando con el paciente boca abajo, presionando para presionar y forzar al menisco. Todo esto está haciendo una presión, una compresión en el menisco y pueda molestar, puede hacer, luego lo jala para poder nuevamente presionar. O sea, hay una presión, retorno y ver si presiona y hay dolor. Todo lo que se busca es dolor. Dolor positivo, un chasquido, un bloqueo, se consideraría positiva. Entonces, para tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado de la clase o pregunta? ¿Aló, chicos? Doctor, creo que está todo claro. Ya. Perfecto. Ay, ¿qué pasó acá? Muy bien, entonces ya hemos terminado con lo de rodilla, lesiones ligamentarias y luego habló de artritis séptica y osteomelitis, ¿es correcto? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Rápidamente, la artritis séptica es, es una infección de la articulación que pueda darse en cualquier tipo de articulación, pues codo, muñeca, manos, cadera. En artritis séptica debe haberse enfocado, como estaban hablando de rodilla, debe haberse enfocado más en rodilla, supongo. Entonces, la artritis séptica es la infección de una articulación que puede conllevar a un riesgo de... ¿Cuál es el problema de una artritis séptica? El riesgo es la lesión condral. Entonces, las artritis sépticas, lo que tenemos, el problema es el desgaste del cartílago, todo que nos puede provocar una necrosis, destrucción de una destrucción de que puede generar pus, todo eso, y puede generar en un dolor, una inflamación que puede terminar en una necrosis del cartílago y por consiguiente un proceso inflamatorio y una destrucción de la zona cartilaginosa y terminaría provocando lesiones graves en la rodilla que terminaría por, ¿cómo se llama?, hacer una destrucción total condral. Y al final, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento generalmente generalmente actualmente se hace generalmente un lavado quirúrgico. De inmediato un lavado de la zona afectada para poder, ¿cómo se llama?, drenar el pus que puede haber ahí. Y es generalmente lavar, y ¿cómo se llama? Y es generalmente una cirugía es un poco complejo porque esto va demorando, uno lava, tiene que volver a sacar todo lo que es ese tejido que puede estar infectado y es un poco problemático y es un problema grave porque termina siendo
una emergencia, porque puede también descompensar al paciente. Se puede presentar por heridas anteriores, pacientes que tengan diabetes o que estén cursando con una sepsis también al principio, y se puede instalar de un foco de hasta otro tipo de foco. Entonces, eso lo hace de una manera eh, muy peligrosa, por así decirlo, para evitar ese problema. Ahora vamos a poner acá. A ver, 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 ¿dónde está esto? No carga, bueno. A ver, acá está. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo, por ejemplo, acá hay un aspecto, paciente entonces empieza a presentar una infección, en este caso hay una infección también en un posoperatorio, entonces acá lo han operado de un cruzado, pero empieza a haber unas zonas de infección, acá por ejemplo vuelven a entrar y empieza a aparecer bridas, adherencias, entonces no se ve nada prácticamente, todo es un tejido pues así, es feo, entonces que hay que estar limpiando, hay que estar lavando, y puede terminar siendo un tejido, por ejemplo, acá por ejemplo hay una rodilla hinchada, un paciente también con artritis después de la hinchada, todo esto, se hace una punción y empieza a salir pus, y ese es el problema. Entonces empiezan a hacer lo que se llama un lavado quirúrgico, en donde le dejan una presión negativa donde va lavado, lavado, para que pueda terminar haciendo el lavado de la rodilla para evitar ese desgaste, lo cual siempre es un problema, porque por eso cuando está hinchado esa rodilla, todo, y hay una artritis, hay que tratar de urgentemente. ¿Alguna duda acá al respecto? ¿Algo que haya hablado el doctor en su clase para poderles comentar o dilucidar? Doctor, ¿hay alguna diferencia entre, hablo sobre la cloaca y sobre la fístula en lo que es osteomielitis crónica? Ya. En osteomielitis crónica, entrando a lo que es la osteomielitis crónica, entonces una fístula, la osteomielitis crónica, que tiene lo que es pues una infección repetitiva. ¿Y qué pasa? Lo que he hablado sobre lo que es la fístula, para hacer la fístula es ya una secreción, por ejemplo, acá como están viendo, empieza a haber un proceso como un grano que empieza a supurar, supurar, supurar. Y entonces, por ejemplo, vamos a entrar a esta para que tengan una idea más sobre lo que estamos hablando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, por ejemplo, entonces acá empieza a haber una herida que empieza a llorar, hace un secuestro y es una conexión del hueso, del mismo hueso. Por ejemplo, miren cómo acá, por ejemplo, del mismo hueso y sigue drenando, sigue drenando. No, esto no nos quiere abrir, vamos a buscar una buena imagen para explicarles mejor. Ajá. A ver, no, esta no. Ahí está, ahí es una conexión que hay, es una conexión que puede haber entre la piel, el hueso y ese como un camino. Ahí está, por ejemplo, acá es, bueno, más que es una úlcera todavía expuesta, pero ha hecho un camino. Se dan cuenta, miren cómo ha carcomido el hueso y está expuesto. Y ese punto llega a llorar. Se cura, pasa un tiempo, hace un absceso en esa zona y otra vez recidiva. Y a través de ese proceso de la fístula, sale, sale, sale. Ahí está, estamos. Por ejemplo, miren, esta es una herida crónica. Acá en la radiografía se ve como hay una parte de un secuestro donde está la infección, por ahí bota otra vez la pus, bota otra vez la pus y otra vez, y viene a ser todo un proceso que va repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, y es un proceso grave porque al final termina siendo un proceso que se va repitiendo. Acá hace como un secuestro, ese secuestro no sabe dónde salir, genera una fístula, o sea, un camino, una conexión, y por ahí drena el pus. Por eso la osteomielitis crónica, generalmente hay drenaje de pus a través de la fístula. La cloaca, que habla de la parte del orificio, que por ejemplo es un periodo de un hueco por donde va a seguir saliendo, va comunicando y sale a la secreción y sigue y sigue y sigue hasta que se pueda hacer una resección de la zona. Por ejemplo, acá están hablando de por ejemplo, acá están poniendo una osteomielitis crónica de calcáneo,
una muy difícil, porque empieza uno a querer empezar a sacar toda esta zona, este hueco, miren, como una úlcera, y por ahí va saliendo la fístula. Acá se también es el problema. Entonces, ¿qué hacen? Generalmente es una resección de esa zona, quitan toda esa parte y llevan a otro músculo, en este caso es una conexión, están haciendo acá lo que se llama un injerto con músculo para poder esa zona, para que pueda llegar el antibiótico y puedan sacar toda esa zona y dejar ese hueco y nuevamente rellenarlo. Es un trabajo muy difícil, porque generalmente demora mucho tiempo, en algunos pacientes mejora y algunos también no tanto. Es una alternativa que se está mostrando acá para poder mejorar esta situación. Pero las características siempre de una osteomielitis crónica es la fístula, que va a llorar, va a dejar llorando pus, pus, pus todo el tiempo, y ese es un problema que tienen que tratar de actuar rápido. Bueno, no actuar rápido, no, tratar de entender al paciente que esto puede ser un repetitivo y que no siempre tiene una cura. Y la osteomielitis aguda, la característica principal es el dolor y el enrojecimiento que puede haber en este proceso. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? A los chicos. Em, Creo que no, doctor. No, doctor. ¿No? Perfecto. Entonces, más o menos no se olviden, pero revisen nuevamente qué cosas ha puesto el expositor, la persona, diferencias entre osteomielitis aguda y crónica. Repasen esa parte porque a veces se les puede complicar, pero no se olviden. Secreción purulenta, fístula, secuestro que puede haber, que puede estar haciendo, todo esto es los términos que es una osteomielitis crónica, que puede estar repetitiva en el tiempo y que el tratamiento no necesariamente puede ser efectivo 100% y tiene mucha alta tasa de recidiva la osteomielitis crónica. Puede volver a aparecer y volver a aparecer. Muy bien. Eh, Muy bien, entramos a lo que casi ya nos está faltando, sería la parte de un tema muy árido, que es tumores. Los tumores óseos son un poco más complejos en el sentido de que la clasificación es muy difícil. Los tumores óseos, y esto es lo que ahí sí quisiera que entren un poco en cuenta nuevamente con lo que ha hecho la persona que ha hecho la exposición. ¿Qué les ha dicho algo, les ha comentado algo para la persona que ha hecho la clase o las diapositivas en tumores óseos? No, doctor, los ha dividido en benignos y malignos y bueno, se ha desarrollado cada uno. Ya, perfecto. O sea, se ha usado los tumores óseos, bueno, ya, ¿cómo se llama? Claro, son benignos, es correcto. La característica principal de los tumores benignos son tumores de bordes bien definidos, tumores que no, ¿cómo se llama? Que por lo general no tienen ramas o es expandidas, son bordes bien finos que nos permite diferenciar, por ejemplo, del quiste óseo, de los quistes óseos, que son los más benignos, que se consideran benignos, y de los más malignos que tenemos es el osteosarcoma. Recordar nuevamente, hago hincapié, los, mm, los tumores benignos tampoco no son como que digamos, ah, ya, perfecto, es benigno, no pasa nada. No, porque estos tumores, dependiendo de los tumores benignos, por ejemplo, los quistes óseos pueden crecer y al punto de que pueden debilitar la corteza. La pueden debilitar lo que son las cortezas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. A ver, vamos a terminar. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos, acá está, vamos a buscar, por ejemplo, miren este quiste óseo, miren esta imagen, en un chiquillo, pero miren cómo ha crecido.
Si se dan cuenta, bordes bien definidos, pero miren cómo va creciendo tanto que está adelgazando la cortical. Entonces, acá, por ejemplo, grueso, grueso, y acá del delgado, entonces lo está adelgazando. Entonces, en este caso, hay una posibilidad de que pueda ocasionar una fractura. Por ejemplo, acá, por ejemplo, como que se ha fracturado también. Entonces, y ahí va el detalle. Normalmente cuando se descubre que no ha sido mm, cuando se descubre esto, generalmente hacen un tratamiento quirúrgico en el cual se va debridando, se evapora y se puede poner injerto en esa zona. Entonces hay que tener cuidado con los quistes óseos que podrían causar fracturas. Entonces, y depende mucho de la ubicación. Como pueden ver, hay muchas ubicaciones distintas, acá más grandes, en el codo, que esto ya son otro tipo de quistes, son los quistes aneurismáticos, cuando son las extremidades, sobre todo de los tercios distales o proximales, las zonas articulares, y generalmente adelgaza todo ese hueso. Entonces, esos son los quistes son los más comunes para hablar, a diferencia de los malignos, que estamos hablando de que por ejemplo, el osteosarcoma es el más representativo. Osteosarcoma. Entonces el osteosarcoma, y justamente que estábamos hablando del sol radiante, entonces como la radiografía presenta como unos hilitos, vamos a ver si hay uno mejor que se pueda ver, ahí está perfecto. Entonces, por ejemplo, este es un osteosarcoma en el cual, a ver, ¿dónde está acá? A ver, disculpen, ahí está, por ejemplo, esta imagen, por ejemplo, como miren este hueso y se va dilatando. Díganme. Doctor, disculpe, ya queda 4 minutos para que finalice la llamada. Antes de que se cierre, mientras nos explique, doctor, ¿podría crear otra llamada, doctor? Sí, para poder terminar. Ya estábamos hablando entonces de los tumores benignos que pueden también de todas maneras un comportamiento no tan bonito, dependiendo cómo, y los tumores óseos malignos, que estábamos uno de los más representativos es el osteosarcoma, porque es uno de los tumores que más rápidamente se desarrolla malignamente y termina siempre siendo de muy mal pronóstico. Entonces, tener en cuenta eso, por favor, porque eso también va a ser un poco bueno, más que todo, una idea de lo que puede estar pasando en estos tumores, tratar de tomar acción. Los tumores de óseos generalmente también están los clasificados como los metastásicos, que son ¿cómo se llama? Que, que dependen de otros sitios que son muy malignos y también tienen un mal pronóstico, generalmente debilitan el hueso y termina siendo una osteoporosis de esas zonas y termina debilitando el hueso y puede haber fracturas y son muy difíciles el tratamiento. ¿Qué más? ¿Había alguna cosa más que habló el doctor de tumores óseos, aunque tengan dudas sobre esas diapositivas o esa clase? Aló, aló, ¿escuchan? Sí, doctor. Ya, pero les preguntaba si alguna duda que han tenido sobre la clase de tumores. No, doctor, solo mandaron un artículo acerca de estos tumores y bueno, ahí hablaban acerca de la estadía y bueno, también del tratamiento, ¿no? Y sería más cuando se hace quimioterapia y cuando se hace radioterapia o hay alguna posibilidad quirúrgica.
Dependiendo de la agresividad de, la, de los tumores, generalmente cuando es un tumor muy agresivo como un osteosarcoma, una vez detectado, generalmente uno de los tratamientos más brutales es pues, la amputación del segmento, dependiendo de la zona que esté tomada, porque generalmente si son de estos muy agresivos, se hace muy radical, termina siendo una amputación quirúrgica del hueso y de toda la zona para evitar que se haya una expansión. Hay pacientes que se les ha tenido que hacer hasta, dependiendo del nivel, cuando aparece un tumor óseo en para las falanges, termina haciéndose una resección de la parte distal hasta toda la falange, pero si aparece en el brazo, generalmente tienen que tomar zonas de seguridad y termina siendo una amputación a nivel del brazo. Y ha habido casos hasta que son en el codo y termina siendo por la expansión hasta para evitar en los problemas hasta una amputación de todo el brazo, una desarticulación puede terminar siendo. Entonces sacando todo, omóplato, parte de la clavícula, todo para poder intentar salvar al paciente. Pero recuerden que son tumores agresivos, basta que un poco se expanda y es mm, muy difícil manejo. Pero sí, de ahí una vez que hacen las amputaciones, ahí empiezan recién el tratamiento de las radioterapias, porque también van a debilitar al paciente. Y esa es una de las cosas, radioterapia hasta quimioterapia, dependiendo de cada característica del paciente y qué reacción tenga qué reacción tenga hacia el tratamiento de quimioterapia, por ejemplo. Generalmente usan un poco más de quimio por la circulación, todo eso, pero ese es el tratamiento. Sí puede ser quirúrgico, pero sobre todo si es muy agresivo y termina siendo una amputación. Generalmente el tratamiento quirúrgico es amputar el segmento que está contaminado, el segmento que está con el osteosarcoma para evitar que se esparza. ¿Alguna duda más? No, doctor. Ya. Perfecto. Esto de tumores óseos siempre es muy denso. Memoricen siempre cuáles son los tumores benignos y cuáles son los tumores malignos, osteosarcoma, osteocondroma, que son los que más malignos, pues, los malignos que se tiene, y recordar que queremos el quiste óseo, el encondroma, entonces, todo lo que no termina en sarcoma en general son los malignos. Entonces, el encondroma, son fibromas, también puede ser lo que se puede encontrar en él de benignos. Pero siempre hay que hacer su diagnóstico diferencial, a veces es un poco difícil hasta de determinar. Muy bien. Si no hay más dudas, ¿alguna duda más de tumores? Vamos. No, doctor. Perfecto, muy bien. Si no hay más dudas, pasaremos a lo último, que es para terminar esta clase de repaso, sobre todo lo que es que nos han hablado de la pelvis, sobre todo de la displasia de cadera. Entonces, con lo que es la displasia de cadera, vamos a tener que ver sobre todo de lo que es la displasia. Hay que tener en cuenta el segmento al que nos estamos refiriendo porque hay una displasia acetabular y una displasia y una displasia ¿cómo se llama? Femoral. Entonces hay que tener en cuenta cuando hay una luxación congénita. Lo que siempre van a preguntar, como hemos estado hablando las otras veces y les he hecho hasta las preguntas, es la maniobras las de Barton y Ortolani. Barlon y Ortolani. Entonces, que habla de las maniobras que luxa y desluxa. No se vayan a confundir, por favor. A veces uno en el interín se olvida. Entonces, Barlon es la que luxa y Ortolani es la que vuelve a su sitio. Generalmente se usa mucho para lo que es la parte para poder testear, se usa en los recién nacidos para testear si es inestable o no la cadera. Actualmente no es tan usado, a veces no lo usan tanto, pero siempre tengan porque es una pregunta casi siempre viene en los exámenes, siempre les va a pedir, así que tengan cuidado, sobre todo para el diagnóstico de displasia de cadera.
Y no nos olvidemos de que todo esto también depende de las radiografías. La radiografía que se toma es a partir de los 3 meses. Rayos X de los 3 meses, rayos X rayos X de pelvis de los 3 meses. Entonces es la que se toma para poder ver una cadera si es normal o una cadera con una displasia. Depende mucho de los ángulos que hayan. La norma indica que el descenso del acetábulo generalmente es 1 grado por mes. A partir de los 3 meses empieza en 30 grados y va disminuyendo poco a poco 1 grado por mes aproximadamente, dependiendo cómo vaya, hasta llegar más o menos a por un ritmo de 20 grados, más o menos 25, 22 grados. Es un poco variable dependiendo de cada autor, pero generalmente ese es el corte que se toma para esa parte. Entonces, ¿cuánto grados se puede destruir? Y lo otro que hablamos con las líneas, y eso sí les podría preguntar en las líneas de Hawkins. Entonces, si les ponen esta imagen, por ejemplo, del primer cuadrante, por ejemplo, acá están poniendo, vamos a poner un poco más grande, a ver, acá está. Entonces, estamos viendo acá, por ejemplo, en el cuadrante inferior interno, ya sea este, o por ejemplo, este debería estar acá. Esta cabeza debería apuntar acá. Se usa esto para ver cómo se llaman los núcleos, de cómo están encajados o no en el fémur. En el día del fémur, de los núcleos de osificación del fémur estén encajados justamente en la zona de la acetábulo. Dependiendo del grado o severidad, te va haciendo determinados tratamientos. Cuando son luxaciones como este tipo, cuando está en el cuadrante súper externo, entonces hasta el inferior externo, también de esta zona para afuera, entonces se considera patológico. En cambio, no, porque está dentro de los parámetros, porque hace el contacto con el acetábulo. Muy bien, y más o menos para tener en cuenta eso. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta acá? Doctor, ¿esas líneas son las mismas que utilizan para la clasificación de IHDI? ¿Cuál? Es que mencionan una clasificación de IHDI, donde están los Eh, grados, donde están eh, el punto H y las líneas HTV. La clasificación de HTI en cadera claro, con HTI de Perkins, vamos a ver. ¿Qué es lo que estaban usando para las caderitas? Luxación de cadera. Pues sí, es una de las clasificaciones. Casi no la usamos mucho, pero sí, justamente son las que siguen la línea de Perkins, LP y la línea de Hayes, pues HTI. Ajá, sí, es correcto. Son las que usan los grados y la zona de los cuadrantes para ver cómo está la ubicación la ubicación del fémur. ¿Dónde? Acá debería estar esto. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Acá hay otra imagen. Son las mismas líneas entonces, doctor. Sí, hacer compartida. Vamos a poner acá, a ver un momentito. Déjame ver que sea. Otra vez pantalla completa. Ya, ahora sí pueden ver. Sí, doctor. Justamente, aquí estábamos hablando de las líneas acá la línea de Heinger, que es la línea que va acá, y la línea de Perkins. Entonces, de acuerdo al punto de zona que se va viendo, entonces va viendo la dismetría. Entonces, de acuerdo a cómo se ven los núcleos o a veces uno tiene que hasta proyectar los núcleos. Por ejemplo, acá estábamos hablando, miren, justamente acá estábamos de una luxación, dependiendo de las líneas. Por ejemplo, acá se ve una normal. Acá por grado 1, aquí está, en criterios radiológicos, generalmente por grado 1, cuando está dentro del cuadrante inferior, cómo se va, el grado 2, cómo se va deslizando, se va proyectando para afuera, que es la que ya está como el subluxado, una luxación donde ya está prácticamente en el cuadrante superior,
y hoy en el siguiente día pues se aleja todavía de ese cuadrante. Entonces ahí tenemos un grado 4. Aquí está aquí está lo que tú me decías del IHDI. Aquí está, que usa las líneas justamente de las líneas. La línea H, aquí está de Heingner. Tengan cuidado. Y la línea P, que es la de Perkins. Y es la que los criterios radiológicos de IHDI. Aquí está justamente grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que justamente usa las líneas de Perkin y de Heiner para determinar el grado. Entonces les van a preguntar sobre todo grado 1 normal está dentro del central, o sea, como pueden ver central, si ya se va luxando, se va saliendo y miren acá, porque no vamos a tratar de agrandarlo un poco más para que se vea. Entonces lo normal está dentro del cuadrante ínfero interno. Se va deslizando. Acá, por ejemplo, esta no sé si llegan a ver, a esa cabecita de acá donde está girando y ya está fuera. Este es el eje que le han puesto y está fuera. Y si se van y acá ya también que está totalmente conluxado, que ya está totalmente fuera. Y si se fijan ustedes, también está el ángulo elevado. Entonces, a diferencia de una normal, que ven como un ángulo más bajo. Obviamente depende también de la edad en meses del paciente. ¿Alguna pregunta más que tengan al respecto? Sí, doctor. Mencionó algo sobre los arcos de Shenton y de Calvé. Ya está. El arco en la displasia de cadera, estaban hablando de lo que es el arco de Shenton. El arco de Shenton. El arco de Shenton, estaban hablando justamente de esta zona, de acá. Vamos a entrar a una más grande si podemos verlo, para que puedan verlo. ¿Dónde estás, Yolanda? Las líneas, ¿dónde están? Aquí. Acá no, aquí está. Aquí está, justamente aquí está el arco de Shenton y el arco de Kelvin. Acá tenemos. De Shenton viene a ser la simetría entre lo que viene a ser la parte de la espina de acá, de la zona de la línea entre el fémur y la parte de este otro arco. Entonces, cuando hay una dismetría, vamos a poner acá, ¿no? Generalmente usan esto para ver una dismetría, entonces también para ver, tiene que estar todo relacionado. Es un punto en el cual todo el mundo se va uniendo, van viendo toda esa zona, van viendo toda esta zona que va simétrico, va formando como un arquito. También nos sirve para ver si está mal. También miren, por ejemplo, acá también esta figura, miren cómo si yo sin dibujar el arco de esa zona, yo puedo ver que está continuo, es continuo. En cambio, cuando hay una discontinuidad, ahí se puede tratar de una luxación también. Lo mismo con el arco de Kell, pero que es externo, que es con el ilíaco y el fémur en estas zonas para poder tener en cuenta. Entonces deben ser, acá justamente, estar continuos. Cuando son discontinuos, por ejemplo, acá hay una imagen donde están mostrando que es discontinuo. A ver, aquí está. Miren cómo acá la línea punteada sigue y miren cómo acá, ¡fum!, como que salta. Y también está el círculo fuera. Entonces la suma de todos. Y también si hacemos la de Kelf, también se darían cuenta de que la de Kelf no coordina. Entonces, pero más usado es la de Shenton, más que y la de los cuadrantes, no tanto la de Kelf. ¿Alguna pregunta? Y doctor, una pregunta, ¿cómo sé que la radiografía está bien tomada? Normalmente cuando usamos esto fuera del arco de Shenton, que nos da una idea, lo otro es el paralelismo que hay entre la línea de acá donde está, os voy a mostrar. Ah, a ver, donde está acá entre el pubis, el isquion. Acá lo podemos ver en el isquion, acá en esta zona, por ejemplo, acá está como que no tan bien tomada esta radiografía, por ejemplo. ¿Por qué?
porque acá si ven como la espina, la pinza de cangrejo, esta está como más abierta, está como más cerrada, porque a veces el niño se mueve, y cuando se mueve nos da una falsa impresión. Entonces ahí hay que repetirle a veces todavía esto, porque tiene que ser simétrico. Por ejemplo, acá está, si se fijan hasta acá en este diagrama, miren cómo en la parte de acá, en esta zona, no del arco ciento, sino la que parece pinzas de cangrejo, que son la parte del isquion, todo se muestra como esa zona del isquion, entonces tiene que ser más o menos simétrica. Entonces acá miren, por ejemplo, acá le ponen como una pincita de cangrejo, justamente que sea simétrica una con la otra. Porque si no, uno puede decir que puede parecer que está bien tomada, pero no necesariamente es así. No es que nos ayuda. Entonces, para tener una idea de lo que estamos viendo, porque cuando no es igual, si el niño se puede haber movido, entonces lo mejor es repetirla, que es un parámetro que usan. Más que todos los radiólogos, pero nosotros también lo usamos cuando revisamos para ver si está bien tomado. ¿Alguna otra duda, chicos? Y con respecto al tratamiento, doctor, Ya, dependiendo del tratamiento, generalmente depende mucho de las displasias. Cuando son este tipo de displasias, una displasia generalmente grado 3, una displasia con una luxación, la luxación, las luxa- la luxación congénita de cadera, en los tratamientos vienen a ser hasta tratamientos quirúrgicos. Generalmente cuando son graves, en donde hacen una reducción abierta, por ejemplo, acá vamos a poner una reducción abierta por justamente la reducción, acá vamos a entrar, ¿dónde está? A ver, aquí está. Entonces está una luxación de este tipo, por ejemplo, es una grado, o sea, así nomás a ojo de buen cubero está en grado 3. Entonces, generalmente es en una técnica en donde hacen una apertura de los ligamentos, sueltan el ligamento aductor para soltar los espacios, reducir la cadera, y una vez reducida la cadera, el tratamiento se pone se sutura la zona de la caderita y se llega a poner un yeso de esta forma para poder mantener la cadera reducida. Se toma una radiografía, entonces, como pueden ver de lo que estaba salido, lo vuelve a reencajar y se queda generalmente con su yesito, el niño, un tiempo hasta que pueda ya nuevamente mejorar esta luxación. Eso es con la luxación de FEM, sobre todo una luxación de la cadera, que puede haber con esa que es la técnica más común que se usa. Y generalmente cuando tenemos más que todas las displasias acetabulares, que esa es la que que es la que se ve más en la displasia o una displasia leve, una displasia acetabular leve también, iniciamos con el proceso del arnés de Pavlik, que generalmente se pone de los 3 hasta los 6 meses, y a partir de los 6 meses se usa la férula de abducción. Eso depende mucho del arnés el arnés de Pavlik es el arnés que se usa para mantenerlo, pero generalmente lo usamos en niños pequeños por las fuerzas que tiene. Y después de los 6 meses ya entraríamos con la férula de abducción. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? A los chicos, bueno, más o menos ya creo que con esto hemos terminado todo lo que es el repaso en general. No sé si tendrán alguna duda, alguna otra pregunta. Mañana es el día del examen. Les deseo bastante suerte el día de mañana. De todas maneras, ha sido un gusto estar siempre ayudándolos. Y si tienen alguna duda el día de mañana, alguna pregunta de examen que tengan, que no les haya parecido que no han podido resolver o que les tengan una respuesta controvertida, háganmelo saber, denme una llamada, generalmente yo creo que estaré a las 10, 11
Si es que tienen una llamada, sobre todo llamada, porque a veces para contestar el WhatsApp me es difícil, pero mándenmelo por WhatsApp o den una llamada para resolver si es que tienen alguna duda o pregunta más sobre alguna pregunta de de estos temas para poder ayudarlos. Que- Muy bien, chicos. ¿Alguna cosa más que deseen preguntar antes de terminar la sesión? No, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, repasen las diapositivas de las exposiciones que se ha hecho y nada, suerte en el examen. Descansen ahora y mañana estudien a primera hora para poder repasar todo lo que tengan. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Yo mañana trataré de resolverlo en el momento que pueda, antes del examen, obviamente, para poder ver si les puedo ayudar. Listo, chicos, ha sido un gusto realmente. Muchas gracias por estar presentes hasta el final y muchas gracias a todos por todo su apoyo y su atención que tienen y el esmero que le están metiendo al curso. Gracias a ustedes por todo y suerte mañana, chicos. No sé si llegaré a ir a cuidar o no, pero si no, les deseo lo mejor. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Listo? Hasta luego, doctor. Muchas gracias.